Mientras trabajaba encubierto en su propia cadena de restaurantes, el CEO Richard Coleman no pudo evitar notar el cambio dramático en Martha. Su antes excelente camarera ahora se sobresaltaba con cada sonido. Se quedaba dormida entre mesas y observaba nerviosamente la puerta cada noche. Cuando Richard finalmente siguió a Martha después de su turno, lo que presenció en su coche estacionado le hizo tomar su teléfono inmediatamente. Richard Coleman estaba en la oficina trasera del Sunrise Diner, mirando atentamente los monitores de seguridad. El restaurante bullía con la clientela habitual del desayuno. Los camareros se movían entre las mesas con eficiencia practicada. Todos excepto una. Richard había construido Sunrise Diners desde un solo local hasta una cadena que abarcaba 3 estados. Ahora, decidido a entender por qué los beneficios estaban cayendo en ciertos locales, se había infiltrado como un nuevo gerente regional. Solo su prima Sarah, que manejaba las finanzas de la empresa, conocía su verdadera identidad como CEO. Su atención permanecía fija en Martha Hayes. Durante 2 años, ella había sido la empleada estrella del restaurante. Puntual, alegre, meticulosa con los pedidos. Las tarjetas de comentarios de los clientes frecuentemente la elogiaban por su nombre. Pero algo había cambiado. En la pantalla, Martha luchaba por equilibrar 3 platos, casi dejando caer uno antes de atraparlo torpemente. Cuando un cliente intentó llamar su atención, Martha se sobresaltó como si despertara de un trance. Richard frunció el ceño, haciendo otra nota en su cuaderno ya lleno. Este no era el primer incidente preocupante que había presenciado desde que comenzó su misión encubierta hace 3 semanas. El rendimiento de Martha había deteriorado dramáticamente. La había observado quedándose dormida durante breves pausas en el servicio, perdiendo la concentración a mitad de los pedidos, y lo más preocupante, limpiándose lágrimas de los ojos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Pero lo que más preocupaba a Richard era la reacción de Martha cada vez que sonaba la campanilla de la puerta principal durante los turnos nocturnos. Todo su cuerpo se tensaba. Sus ojos se dirigían nerviosamente a la entrada, antes de que sus hombros se hundieran con lo que parecía ser alivio, cuando ciertos clientes entraban. Algo, o alguien, tenía a esta mujer aterrorizada. Más tarde ese día, Richard se acercó a Sarah en la estrecha oficina trasera, cerrando la puerta detrás de él. Richard explicó sus preocupaciones sobre Martha. La contadora suspiró profundamente, admitiendo que ella también había notado los cambios. A pesar de varios intentos de hablar con Martha en privado, la camarera seguía siendo evasiva, insistiendo en que todo estaba bien. Richard agradeció a Sarah por confirmar que sus observaciones no eran imaginadas. Algo estaba claramente mal, y como alguien que se enorgullecía de cuidar a sus empleados, Richard no podía ignorarlo más. Al día siguiente, Richard llamó a Martha a su oficina. Comenzó elogiando su trabajo previo, señalando sus consistentes calificaciones de satisfacción del cliente. Luego, manteniendo un tono suave, le preguntó si algo podría estar afectando su rendimiento reciente. Martha se sentó rígidamente en la silla frente a él, con las manos fuertemente retorcidas en su regazo. Mientras Richard hablaba, las lágrimas brotaron en sus ojos, eventualmente derramándose por sus mejillas. A pesar de sus cuidadosas preguntas, Martha permaneció en silencio, solo negando con la cabeza e insistiendo repetidamente en que nada estaba mal. Cuando finalmente habló, su voz temblaba mientras prometía mejorar, suplicándole que no la despidiera. La desesperación en su voz impactó profundamente a Richard. Después de que Martha se fue, Richard decidió prestar más atención. Durante los días siguientes, notó un patrón preocupante. Un joven visitaba el restaurante 3 noches seguidas, siempre llegando alrededor de las 8 de la noche. Cada vez que aparecía, la ansiedad de Martha escalaba visiblemente. Sus manos temblaban tanto que dejaba caer pedidos y olvidaba artículos. Richard estudió al visitante cuidadosamente. Nada en su apariencia parecía particularmente amenazante, pero la reacción de Martha sugería lo contrario. Lo que más preocupaba a Richard era cómo Martha
desaparecía brevemente después de que el hombre se iba, regresando con los ojos enrojecidos. Un jueves por la noche, Richard decidió seguir sus instintos. Le dijo al personal que necesitaba irse temprano para una reunión, pero en su lugar permaneció en su coche al otro lado de la calle del restaurante. Cuando el turno de Marta terminó 3 horas más tarde, él discretamente siguió su coche en un viaje compartido, manteniendo una distancia segura. Marta condujo hasta una calle residencial tranquila y estacionó bajo una farola. Richard indicó a su conductor que se detuviera a media manzana de distancia. Minutos después, el mismo joven del restaurante se acercó al vehículo de Marta. Incluso desde la distancia, Richard podía ver que esto no era una reunión amistosa. El hombre gesticulaba agresivamente mientras Marta se encogía en el asiento del conductor. A través de las ventanas del coche, lo que parecía ser una acalorada discusión se desarrollaba. Cuando Marta le entregó algo al hombre, lo que parecía ser dinero, él se lo arrebató de la mano antes de marcharse furioso, dejando a Marta desplomada sobre su volante, con los hombros temblando por los sollozos. Durante 3 días consecutivos, Richard presenció interacciones similares. Cada noche Marta estacionaría en el mismo lugar, el hombre aparecería, se produciría una discusión y el dinero cambiaría de manos. La preocupación de Richard se profundizó. Decidió que era hora de intervenir. La tarde siguiente, le pidió a Marta que se quedara después de su turno para ayudar a localizar un archivo de inventario perdido. Mientras buscaban en los armarios en el almacén, sonó el teléfono de Marta. Miró la pantalla, su rostro perdiendo el color. El teléfono sonó de nuevo. Y otra vez. Con cada llamada, su ansiedad se intensificaba visiblemente. Cuando llegó un mensaje de texto con un pin distintivo, Marta se derrumbó de rodillas, aferrándose al teléfono. Comenzó a suplicar que la dejaran irse, prometiendo regresar temprano a la mañana siguiente para terminar de ayudar. El terror en sus ojos era inconfundible. Richard reveló suavemente que había presenciado sus interacciones con el joven en la calle tranquila. Al principio Marta negó todo, insistiendo en que era solo un amigo. Pero Richard persistió, expresando una genuina preocupación por su bienestar. Después de varios minutos de suave interrogatorio, Marta finalmente se derrumbó. El hombre era Tyler, su exnovio. Cuando Marta llegó a la ciudad hace 2 años, había estado sin hogar sin tener a dónde ir. Tyler le había ofrecido un lugar para quedarse, e incluso envió dinero a su madre, quien cuidaba al hijo de 6 años de Marta, en otro estado. Pero su relación había cambiado dramáticamente después de que Tyler perdiera su trabajo hace 8 meses. Entre lágrimas, Marta explicó cómo Tyler se había vuelto cada vez más controlador y abusivo, exigiendo todas sus propinas y salario como reembolso por su ayuda. Amenazó con hacer daño a su madre e hijo si contactaba a la policía o intentaba irse. Recientemente, después de descubrir que Marta había escondido algunas propinas de él, Tyler la había echado de su apartamento compartido. Durante las últimas 3 semanas, había estado viviendo en su coche mientras seguía entregando la mayor parte de sus ganancias a él. Richard escuchó en silencio atónito, mientras Marta revelaba el alcance completo del control de Tyler. Sin dudarlo, Richard contactó a su amigo de toda la vida, el capitán Davis de la policía. Después de explicar la situación, idearon un plan para garantizar la seguridad de Marta. Esa misma noche, oficiales vestidos de civil se posicionaron cerca del lugar habitual de estacionamiento de Marta. Según las instrucciones, Marta llamó a Tyler, disculpándose por los retrasos en el trabajo y prometiendo reunirse con él pronto. Richard observó desde la distancia cómo Tyler se acercaba al coche de Marta con la misma postura agresiva que había observado previamente. Esta vez, sin embargo, cuando Tyler comenzó a gritar y a alcanzar a través de la ventana para agarrar el bolso de Marta, los oficiales intervinieron rápidamente. A pesar de su resistencia, Tyler fue esposado y colocado en un vehículo policial. El capitán Davis le aseguró que también contactarían a las autoridades en su ciudad natal
para garantizar que su madre e hijo permanecieran seguros. 2 semanas después, Richard convocó una reunión de personal en el restaurante. Con todos los empleados reunidos, finalmente reveló su verdadera identidad como CEO de Sunrise Diners. Sorprendidos suspiros llenaron la sala mientras explicaba que su misión encubierta había sido destinada a entender problemas operativos, pero había revelado algo mucho más importante. Richard anunció una nueva iniciativa a nivel de toda la empresa que proporcionaba asistencia de vivienda de emergencia para empleados que experimentaran crisis. Marta, ahora instalada en un apartamento seguro pagado por el adelanto de Richard, en el nuevo programa. Los círculos oscuros bajo sus ojos habían comenzado a desvanecerse y había recuperado parte de la confianza que la hacía una empleada tan destacada. Al concluir la reunión, Richard pidió discretamente a cada gerente de restaurante que estableciera mejores canales de comunicación con su personal. A veces, señaló, las lecciones más valiosas vienen de aquellos que menos esperas que sean tus maestros. En el caso de Marta, su fortaleza a través de la adversidad le había enseñado que dirigir un negocio exitoso significaba realmente ver a las personas que lo hacían posible. Después de todo, los empleados felices hacen clientes felices. ¿Qué harías si notaras a un compañero de trabajo en apuros? ¿Hablarías o te ocuparías de tus propios asuntos?